Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Bueno, bienvenidos a otro programa del Orden del Caos. En este caso seguiremos hablando del tema que nos ocupaba ya en el programa pasado, que es este acontecimiento de la cachetada de Will Smith que dio a Chris Rock en la gala de los premios Óscares y que de alguna manera conmocionó a las redes sociales y se generó toda una narrativa o toda una discusión sobre cómo interpretar este acontecimiento. Ya en la sesión, en el programa anterior, veíamos más o menos que la narrativa que siguió las redes sociales catalogaba o ponía o encajaba muy bien este acontecimiento o la acción de Will Smith encajaba muy bien con la narrativa heroica o mítica de los héroes, en especial, por ejemplo, volviendo la vista al héroe prototípico de la epopeya griega, que es Aquiles, donde veíamos ciertos paralelismos o ciertas estructuras narrativas que se conservan y que permiten entender o interpretar de una manera concreta lo que hizo Will Smith. Justamente eso nos permite ver también lo que se pone de manifiesto, lo que se pone en juego en este acontecimiento y en cómo es interpretado este acontecimiento. Lo que veíamos que justamente se ponía en cuestión o en tela de juicio es la libertad de expresión ejercida en este caso, por la comedia, por el arte, pero que es también un privilegio de todos los que hacemos uso de la palabra, de quienes pensamos, de los académicos, de los críticos, de los periodistas, y hasta qué punto esa libertad de expresión puede ser contestada con justamente una agresión física, con una cachetada, hasta qué punto debe ser cacheteada la libertad de expresión, y que veíamos que en este caso el motivo, la motivación que tenía esta figura heroica que fue Will Smith, de alguna manera validaba esta consecuencia de agresión física transgresora en contra del status quo o del pacto de la comedia, del pacto de la palabra, que de alguna manera se vio rota por esta cachetada, se vio detenida por completo para buscar, según esta narrativa, una justicia que no podía ser provista por este medio, por este status quo. Sí, ¿qué tal, Radio Escuchas? ¿Qué tal, Juan Diego? Creo que se dejaron una serie de temas, de problemáticas en el tintero en nuestro programa anterior y que, bueno, como bien lo dices, prueba, entre otras cosas, el hecho de que no importa cuán modernos nos queramos concebir, esto prueba de que muchas de las acontecimientos, muchas de las historias, de las anécdotas que se suscitan actualmente, pues siguen abrevando, ¿no?, de la mitología, siguen abrevando de una serie de figuras, de personajes, de narrativas, ¿no?, que esta palabra que bien lo describe todo, narrativas en las que solemos encuadrar nuestros comportamientos, nuestras decisiones y sobre todo solemos encuadrar la relación que tenemos con los otros. En efecto, el caso de la cachetada de Will Smith nos permite analizar por una parte la figura o reivindicar la figura mítica del héroe para explicar un acontecimiento actual, contemporáneo, y por la otra ver cuáles son las problemáticas, ¿no?, adicionales que se pueden entrever analizando esta narrativa. Una de ellas, decíamos, es la libertad de expresión, que, bueno, hemos visto que nos llevó pues a analizar esto, ¿no?, como el uso de la palabra lleva implícito o conlleva la asunción de determinados pactos sin los cuales
sí, sin los cuales no podríamos pues, tener una convivencia. Uh-huh. Sí, exacto. Es decir, la convivencia que permite la palabra solo es posible cuando asumimos sus propios límites, ¿no? Es decir, exacto, sus propios pactos, sus propios... su propia legalidad. Uh-huh. Y esa legalidad que de alguna manera, en la opinión o en la perspectiva de Will Smith, se vio rota, pues tiene que ser reparada. Y en este caso, la reparación que se creyó prudente fue una cachetada, ¿no? Claro, luego es que sí, yo creo que, o sea, el uso de la palabra, la libertad de expresión, pues sí es un tema complicado, sobre todo en un contexto como la comedia, pues todavía más, ¿no? Uh-huh. Puesto que ahí nos enfrentamos a una serie de cuestiones, ¿no? Muchas de las cuales tienen que ver con la moral, otras con nuestras ideas de salud y enfermedad. En el caso de la cachetada esto es muy visible, porque, bueno, la afrenta, ¿no? La deshonra de la cual es objeto la esposa de Will Smith, pues, tiene que ver con un elemento de salud, ¿no? Es una uh-huh. enfermedad la que le ha provocado la alopecia y bueno, ahí fue cuando la mente de Will Smith hace cortocircuito, puesto que la salud es algo con lo cual no se juega, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la premisa, creo yo, digamos, el núcleo problemático que hay ahí y que, bueno, conviene subrayar en efecto, ¿no? De si hasta qué punto la libertad de expresión pues tiene derecho, ¿no? Uh-huh. a utilizar algo como tan delicado, tan preciado como la salud para construir un chiste, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es decir, normalmente en esta narrativa heroica que comentábamos, el héroe ama algo, ¿no? Ama a su país, ama a una doncella. Incondicionalmente, ¿no? Ajá, exacto, de manera desproporcionada, ¿no? Por eso el amor en este sentido es una desproporción, digamos, extrema, ¿no? Una ibris, dirían los griegos, ¿no? Okay. Es eso, un extremo de valorar algo por encima de todo lo demás. Valorar una nación por encima de todas las demás, valorar una mujer por encima de todos los demás, valorar la libertad, valorar el honor, todo esto, pero por encima de todo lo demás. El amor es producir una desproporción o un desorden de este estilo. Uh-huh. Por eso a mí me interesa mucho una frase de Zizek que él utiliza en un documental que lleva por nombre su propio nombre, que es Zizek. Uh-huh. Y a él dice en los primeros minutos del filme que justamente el acto o la estructura de desproporción que produce el amor es ya en sí mismo este acto de desproporción extremadamente violento, debido a que justamente por ser gratuito y que no tiene motivos, es decir, el amor es un acto inmotivado y gratuito, y por eso es libre, ¿no? Uh-huh. Ese amor libre permite esta desproporción. Y justamente por eso, según Zizek, el amor en este sentido desproporcionado es maligno. ¿Por qué? Porque permite un bien absoluto, que es de aquello lo que se ama, y eso es la consecuencia de que todo lo demás no debe más bien de transgredir ese valor absoluto que se le ha dado al amor. Por lo tanto, el amor, cuando está dirigido hacia algo o hacia alguien, debe de defender ese valor absoluto y por lo tanto implica que hay un cierto mal o una desproporción maligna respecto de todo aquello que no se ama, ¿no? Digamos. Claro. Y según lo dicho, esta discriminación amorosa, que insisto es absolutamente libre y gratuita, es precisamente lo que le permite al héroe actuar de manera violenta, de manera incluso desproporcionada, para buscar una justicia, un balance, digamos, que él mismo ha elegido de manera libre y gratuito. Para defender ese balance tiene que actuar más allá de los límites que le concede el pacto o el status quo. Tiene que ir más allá de él y transgredirlo para poder restaurar el balance que él mismo de manera libre y gratuita ha producido. Por eso veíamos que Will Smith no reaccionó contra ningún otro chiste, claro, más que contra el que atentaba
este amor, ¿no? contra el amor, estructura amorosa que él había producido de manera libre y gratuita. Exacto, sí, yo creo que la idea es bastante clara, ¿no? En la medida en que este amor es desproporcionado, me gustaría decir irracional, pero eso no describe bien la forma en que bueno, alguien enamorado en esos niveles entiende y comprende su amor, puesto que no hay nada más racional para el enamorado que eso, defender lo que se ama, ¿no? Lo que se ama, ¿no? O sea, es digamos una razón hipertrofiada, una razón musculosa, la que defiende a toda costa y a como dé lugar aquello que atenta o cuestiona lo que constituye el objeto de su amor. Por lo tanto, es exacto, cualquier acción, cualquier comportamiento en referencia a este amor, en congruencia con este sentimiento, pues va a ser desproporcionado, ¿no? Va a ser, por naturaleza, tiene que ser desproporcionado. Por lo tanto, la cachetada que Will Smith le propinó a Chris Rock es desproporcionada. Y desde este punto de vista es censurable y es criticable y, por supuesto, tiene que tener consecuencias dentro del criterio, ¿no? Dentro de la idea de justicia en la que se está analizando. No desde esa justicia que es propia del enamorado, que es propia de Will Smith y que, bueno, es una justicia que pues no termina encajando con la justicia con la cual nos regimos nosotros, ¿no? Exacto, pero es justo lo que constituye al héroe, ¿no? Salirse de la justicia, digamos, estándar, de la justicia del status quo, porque esta justicia del status quo no permite operar de manera heroica, ¿no? Es decir, solo cuando salimos de estos estándares es cuando podemos, digamos, restaurar el balance amoroso que fuera de la lógica amorosa desproporcionada, fuera de esa lógica de los enamorados, no tiene ningún sentido esta desproporción. Por eso hay que salirse de ese status quo, ¿no? de la lógica del pacto, del chiste. Es necesario romperla para poder restaurar el balance del enamorado. Pero justo lo que decías, este balance, esta desproporción está más allá de la razón, de la razón común, del estado, del pacto que compartían todos y que compartimos todos, de legalidad y de, digamos, de convivencia. Exacto, ¿no? Sí. Sana convivencia, si y eso cabe es justamente así. Lo que se tiene que romper bajo la lógica del enamorado. Y es justamente eso, el rompimiento del Estado de Derecho, lo que el mundo griego no tardó para nada en empezar a condenar, ¿no? Es decir, claro, la epopeya griega, que pertenece a un momento de la época oscura, de la edad oscura de los griegos, fue extremadamente benéfico porque no estaban refinados los estados de derecho y las constituciones y demás. Pero cuando esto empezó a desarrollarse y evolucionar, pues los griegos empezaron a darse cuenta que la justicia buscada y proporcionada por los héroes no es exitosa, claro, digamos, para todos. Claro, es contraria al bienestar común. Al bienestar común y al desarrollo mismo, ¿no? del espíritu democrático, por decirlo así, ¿no? Sí, claro. Pues vamos a un corte y volvemos para seguir platicando de este curioso tema de la cachetada de Will Smith. Volvemos. Muchas gracias por acompañarnos. Regresamos. Estábamos comentando la cuestión de la cachetada del Will Smith y ahora a la luz, ¿no? de este sentimiento que lleva a romper los esquemas bajo los cuales habitualmente nosotros vivimos y que bueno, depara una serie de problemáticas que hemos estado analizando, una de las cuales es esa, ¿no? Que el héroe, en este caso que representa a Will Smith, tiene una particular idea de justicia que, bueno, entra en contradicción
con la justicia con la que habitualmente nosotros nos regimos, ¿no? Con el pacto social, digamos, ¿no? Sí. Y justo me interesa traer a colación, por ejemplo, una frase del Che Guevara, que justamente cuando él explica qué tipo de amor deben de tener los soldados hacia su nación, justamente para explicar el tipo de amor propio de un soldado, el amor hacia la nación que tendría que tener un soldado, el Che en sus diarios escribe, y en sus cartas creo escribe lo siguiente, ¿no? El odio, dice, es un factor de lucha. Ese odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones del ser humano y le convierte en una máquina de matar efectiva, violenta, selectiva y fría. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Esta expresión o estas frases que dice el Che Guevara... Brutales, ¿no? Exacto, ¿no? Es decir, describen lo que veníamos diciendo, ¿no? Es decir, la cara o la consecuencia natural del desbalance o del desequilibrio amoroso, ¿no? Es decir, cuando se defiende o se ama a una nación que tiene un enemigo, la consecuencia del amor a una nación es el odio violento, selectivo y frío contra su enemigo, ¿no? En este sentido, el amor de Will Smith solo podía ser conservado si había un odio hacia quien atente contra ese amor o ese honor de su amada, de su Dulcinea, que decíamos hace un rato, porque es justamente lo que pone en riesgo ese balance que ha producido la acción amorosa, ¿no? Claro. Entonces, toda esta narrativa, quiero insistir, entra perfecto o describe perfectamente cómo comprendemos a los héroes y cómo comprendemos al amor propio que tienen los héroes, al amor que motiva la acción heroica, digamos, ¿no? Pero quiero insistir con esto porque pone de manifiesto también cuáles son los riesgos de, digamos, validar, legitimar, reproducir y apoyar estas narrativas, ¿no? Porque justo ponen de manifiesto un desequilibrio, un desorden, una transgresión a el pacto social, al pacto que de alguna manera nos permite convivir a todos, con todos, digamos. Claro, bueno, saca a relucir también pues un tema tremendamente delicado, ¿no? Y que es aquel que bueno, todos nos sentimos, y quién podrá negarlo, todos nos sentimos casi espontáneamente seducidos por la irrupción del héroe, ¿no? Eso explica, por ejemplo, cómo en las redes sociales pues no se tardó en que aquello se poblara pues de comentarios, de twitters, de memes, etcétera, etcétera, en las que, si no me equivoco, si mi impresión es errónea, la que prevalecía era la admiración, ¿no? Y con esto pues doy prueba de lo que decía antes, ¿no? O sea, la irrupción del héroe, la aparición del héroe o de un acto heroico, la respuesta inmediata que tiene es la admiración. Y esto es muy delicado, puesto que, como lo hemos dicho ya, el héroe pues arrastra una serie de problemáticas, muchas de las cuales, si no es que todas, atentan contra el pacto social bajo el cual nosotros nos regimos. La cita, por ejemplo, que tú has mencionado del Che, pues ahí también lo pone de manifiesto, ¿no? O sea, si un país se rigiera por lo que está diciendo este hombre aquí, pues imagínate, ¿no? Lo que sería esto, sería pues la ley de la selva, básicamente, ¿no? Si todos nosotros estamos apasionados con la idea de nación, ¿no? Pues cualquier cosa que atente contra la imagen que nosotros hemos forjado de la nación, pues es que la respuesta será proporcional, ¿no? Y será medida, será cocinada en esta vasija de justicia que es desproporcionada, que es una justicia que se ha forjado ad hoc, ¿no? Exacto. Es decir, si siguiéramos al pie esta narrativa heroica que describe el Che, por ejemplo,
eso necesariamente nos convierte a todos en lo que él dice, es decir, una máquina de matar efectiva, selectiva y fría. Exacto. Contra todo aquello que atente contra el desequilibrio amoroso que nos configura a nosotros como héroes, como enamorados. Claro, y en Will Smith es como queda también muy patente en el hecho de que no solamente le da la cachetada, se levanta y todos lo recordamos, ¿no? Va caminando airoso y luego regresa orgulloso, se abotona el frac, no recuerdo si es el frac o la chaqueta, y con una cara de satisfacción, orondo va el tipo ahí, dice, mira, lo he hecho y ahora el público me va a aclamar. Pero no termina ahí, sino que además se sienta y empieza a soltar una serie de improperios, empieza a insultarlo, groserías, etc. O sea, las mismas palabras, ¿no? Están reflejando la ira de la que Will Smith es objeto. Una ira que es, por lo tanto, heroica. Exacto. Y las ovaciones de las redes sociales, la alabanza de las redes sociales, eran prácticamente la primera línea de la Ilíada, ¿no? Es decir, canta odiosa la cólera de Will Smith, ¿no? En este caso. Exacto. Sí, luego ya se fueron, digamos, fragmentando, ¿no? Las opiniones. Pero creo que al final las que prevalecieron fueron esas. O sea, los memes, yo recuerdo los memes que más estuvieron circulando, pues enaltecían, ¿no? Enaltecían la narrativa heroica. La narrativa heroica, ¿no? Sí, y eso, insisto, revela, es un fenómeno revelador de cuán susceptibles somos nosotros a este tipo de narrativas, ¿no? Las narrativas que, bueno, están presentes desde que... Lo seductoras que son, ¿no? Seductoras que son, ¿no? Lo seductoras y al mismo tiempo lo peligrosas, ¿no? Exacto. O sea, lo que decíamos en el programa pasado, es verdad, nos resulta muchísimo más difícil comprender la realidad a través de historias que a través de ideas. Nos gusta más deleitar, nos gusta más que nos endulcen el oído que pensar, ¿no? Claro. Y eso pues conlleva pues una serie de problemáticas, ¿no? Exacto. Por último, también quería traer a colación esta posibilidad que se manejó bastante, que es que la posibilidad de que todo este acontecimiento, toda esta cachetada, todo este acto, haya sido justamente eso, un acto, un performance producido, pactado, un montaje, ¿no? Decíamos que haya sido conspirado previamente y que haya sido pactado. Y que, por lo tanto, lo que vimos o lo que presenciamos fue eso. Fue una performatividad planeada al milímetro, incluso guionada, para conseguir audiencia, para conseguir todo lo que se quiera. Pero que de alguna manera este mensaje o todos estas posibilidades narrativas e interpretativas, de algún modo estuvieron planeadas, estuvieron pensadas, estuvieron escritas por alguien que le interesaba que esto se dijera y se hiciese tal como ocurrió y tal como se hizo. Entonces, un poco creo que la consecuencia de pensar que eso es posible, un poco la consecuencia de pensar que esto fue un montaje, es ¿cuál es el mensaje de fondo, ¿no? ¿Qué mensaje quería dar el productor de esta historia, ¿no? Es decir, bueno, en primer lugar, que el mito del héroe sigue vigente, ¿no? Exacto, sí. Creo que él demuestra increíblemente que, o sea, rompieron, ¿qué? Yo creo la quinta o la sexta pared, creo, para poder lograr eso, pero demuestran de una manera tácita y tremenda que el mito del héroe resuena, seduce y convence, ¿no? Que eso es quizá lo más peligroso de todo esto, ¿no? Pero insisto, quiero insistir con la pregunta, ¿cuál es el mensaje de fondo? Es decir, creo que un posible mensaje es, pues, que la libertad de expresión debe de tener límites más estrictos, que la libertad de expresión no debe decir muchas cosas, es decir, que la palabra debe de encontrar una manera de ser reprendida, de ser abofeteada cuando cruce ciertos límites, y que de alguna manera esa narrativa, ese acto que hizo Will Smith debe, insisto, ser replicado y legitimado para que la palabra sea reprendida tal como ocurrió en este caso con incluso la violencia física, ¿no? Claro. Si ese es el mensaje... Es tremendamente delicado. Sí. Y habría que, pues, eso, focalizarlo y tenerlo muy
Muy claro, ¿no? ¿Tú personalmente, Marco, consideras que pudo haber sido un montaje? ¿Crees que esto es posible, viable? Yo, bueno, no sé, estoy de acuerdo un poco contigo. La medida en que no hubo consecuencias legales, ni mucho menos, y todo se dirimió en el contexto de las redes sociales, pues sí, haría pensar que en efecto se trató de un montaje. Por otra parte, pues estaría el hecho de que, bueno, a lo mejor Chris Rock no estaba interesado en tomar acciones y dejó simplemente que la cosa se olvidara. Luego por ahí escuché o leí que este hombre, pues, la compra de entradas para ver su show se disparó. Se dispararon brutalmente y, bueno, pues, el rédito que obtuvo fue ese, ¿no? Pues, le salió barato. Exacto, echarse a la bolsa, pues una cantidad nada desdeñable de dinero, ¿no? Claro, y yo creo que en última instancia, si fue montado o no fue montado, los riesgos narrativos alrededor de este caso siguen siendo los mismos. Es decir, realmente la situación no cambia. Haya sido planeado o haya sido espontáneo, el mensaje de fondo sigue siendo el mismo. Es decir, se sigue dejando claro que la figura y la narrativa del héroe sigue seduciendo a las masas, nos sigue atrapando, nos sigue dando validación, claro, y nos sigue permitiendo transgredir el orden y el pacto social para buscar, insisto, la defensa de, pues eso, de aquello que se ama, ¿no? De ideales. Sí, realmente cambia poco si asumimos eso, que si asumimos que se trató de un montaje. Y atendiendo a la forma en que reaccionaron la mayoría, la forma que se reaccionó, la forma generalizada de reaccionar, también pondría de manifiesto cuán sedientos estamos de héroes, ¿no? De estas historias, exacto. De estas historias, que nos cuenten estas historias, y cuán sedientos estamos de figuras que tomen la justicia por su propia mano, ¿no? Y en efecto dejen en claro que determinadas cosas son intocables. Y eso, insisto, no deja de ser preocupante, ¿no? Exacto. Creo que también un poco lo que está detrás de fondo es una cierta inconformidad generalizada con el estado de las cosas, con el status quo. Y la figura de los héroes es eso, es la que viene a romper y a restablecer un orden que ya no puede ser provisto por el estado, claro, de las cosas, por, ¿no?, las instituciones. Exacto. Y esa insatisfacción se traduce en una seducción natural que tenemos todos a que venga alguien a quebrantar este orden, claro, del que estamos todos de alguna manera hartos, sí, y que tenemos claro que no nos va a proporcionar esa justicia que quizá los héroes sí puedan lograr. Claro, que se va a resistir a la valentía, ¿no? Exacto. Por ejemplo, de entrada. Al amor. No sé, o al amor, ¿no? O a la honra, etcétera. Es tremendo, ¿no? Sí. Pues creo que hemos discutido bastante sobre esto. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, a que sigan sintonizando Radio UAS para escuchar próximos programas. Y te agradezco, Marco, esta edición. Pues a ti también. Nos vemos entonces a la próxima y bueno, seguimos. Gracias. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.